Tenemos a doña María Correa Manrique, a doña Ofelia Uribe, a doña Lucila Laverde. Maravilloso. Estas mujeres, sobre todo la magna mujer de Colombia en el siglo pasado, fue doña María Correa Manrique. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido a Soledad de Núñez y ellos hicieron la Constitución del 86. En esa Constitución del 86 los matrimonios hicieron las leyes y los matrimonios ya fueron avalados en Colombia. Después hicieron otra ley donde dijeron que la mujer podía administrar sus bienes, mas no disponer de ellos. Todo el año le podía gastar la plata sin ningún problema. Bueno, después vino esta señora María Correa, que debe de ser, estos son de las damas más ricas del país, que vean en esa necesidad y nosotras, las del común. Entonces hicieron la ley 28 del 32, que esa ley dice que ya podíamos ser bachilleres. Nos dejaron estudiar el bachillerato. Después la ley esa misma 1847 del 32 dijo que nosotros ya podíamos ir a la universidad, entonces la universidad abrió las puertas. Entonces ya pudimos entrar a la universidad y luego ya de esto ya dijeron que ya podíamos ser profesionales, entonces ya habíamos ganado la batalla. Ganamos, somos bachilleres, vamos a la universidad, ya tenemos independencia económica porque ya podíamos manejar nuestros bienes y disponer de ellos. Ya si teníamos un hijo natural, ya se obligaba al papá que tenía que tener esa paternidad y tener que dar al hijo alimentación. Esta mujer María Correa y esas otras dos señoras hicieron esas maravillas sobre nuestra vida. Y resulta que ya entonces ya teníamos eso y ahora nos vamos por otro, el voto. Porque muchos de como nosotros mandamos a educar a nuestros hijos, pero las que eran abogadas no tenían cédula. ¿Y qué pasa cuando no hay cédula? Las primeras abogadas pasaron 20 años y eran empleadas de un juzgado, no podían hacer nada más. No había cédula. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? No había cédula. Bueno, entonces ellas tres dijeron, ahora nos vamos por el voto. Y se fueron por el voto. Y ellas se incorporaron a los movimientos sufragistas y se dio con doña Esmeralda Arboleda, doña Josefina Valencia, doña Teresita Santa María y doña Berta Hernández de Ospina. Y en el 54 se reconoce el derecho al voto. Y en 1957 pudimos votar. Y se fue del todo con ese derecho la esclavitud de nosotras las mujeres. Lo que pasa es que hoy en día, en el 2019, no nos damos cuenta ni le contamos a nuestras niñas, a nuestras nietas, a nuestras bisnietas, que hay dos cosas importantes en la vida de la mujer. Su primera menstruación, porque la hace mujer, bella, productiva, atractiva. Y el votar, porque le da derecho a votar, a elegir y ser elegida. Eso no lo hemos enseñado, eso no se lo hemos metido aquí en la conciencia de nuestras niñas, de que eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes de pasar al siguiente, nosotros tenemos que mirar que hemos tenido, no solamente somos nosotros las criollas, están las otras etnias, las otras razas, y tenemos nuestras insignias indígenas. Ya habíamos visto a la Guaytipán, que es la gaitana, y ya habíamos visto a la India Catalina. Pero aquí es muy importante resaltar a nuestras insignias indígenas. María Beatriz Aniceto de los Nasa, Efigenia Vázquez de los Coconucos, Luz Helena Izquierdo, la madre de Atiquigua. Atiquigua es la primera mujer indígena en el país que ha sido concejal, es la que más alto ha llegado. Pero ella a su vez es hija de Luz Helena Izquierdo, que de estos arhuacos es la primera mujer en Colombia profesional. Ella era enfermera, fue la que primera se graduó de enfermera. De modo que estamos hablando de por allá de 1964, cuando la mamá de ella se graduó. Luego Carol González de la etnia Miscat, Aida Suárez del pueblo Zenú, María Consuelo Labio de Jamaló y Jazmín Romero del pueblo Bayú. Todas estas mujeres en 5 años de su vida, porque no se les permite nada más, han hecho lo que tenían tenido que hacer, porque ellas son comunidad. Ella y su esposo hacen
no hacen más y se dedican a la cosmobiología, no hay nada más que hacer. Eso no se puede cambiar. Hasta ahí llegan. La que más alto ha llegado a Antiquigua y ya vemos que ya se retiró y ya se devolvió otra vez a su Sierra Nevada. No va a hacer nada más. Pero es cultural, no podemos ayudar ni decir nada. Son así sencillamente. Y luego pasamos a nuestras insignias afrocolombianas. Tenemos a Antonia López, la esclava de José Hilario López. Cuando José Hilario López tenía 17 años, fue convocado a la guerra y le tocó irse a la guerra. Acuérdense que la guerra terminó desde el 19 sobre el 20, eso sirvió un poquito. Cuando él volvió, es muy raro porque dicen que ella sabía leer, escribir y contar y tenía negocio. Cuando él se fue y volvió, él había dejado 3 hermanitos menores. Encontró a 2 vivos y no había muerto. Y él decía en un periódico, El Fósforo, que ella ya no era su esclava, era su amiga, porque él se fue a la guerra y volvió, y ella había administrado los bienes, sus hermanos no tuvieron que mendigar, y además sabían leer, escribir y contar. Y él empezó el proceso de que ya no hubiera más esclavos, y en 1951, siendo presidente, él firmó el decreto de la libertad de los esclavos, que se cumplió en el 52 porque la nación tuvo que darle indemnización a los dueños de los esclavos porque ellos habían invertido dinero. Entonces empezó ese proceso. Entonces tenemos a Antonia López, a Casilla Cunumí, que ya les había contado que era la princesa Malí, que llegó aquí a Providencia, al Nigerio, y ella hizo una república cimarrón y se llevaba a sus esclavos, y ella hizo un sistema libertario, porque los afrodescendientes han tenido eso muy bonito, de que cuando a ellos los secuestraban y pasaban la puerta de allá donde los embarcaban, ya sabían que no volvían allí, pero cuando llegaban aquí, ellos llegaban con su espíritu libertario y ellos siempre lo tuvieron. Cuando llegó la gesta libertadora, sencillamente ellos dijeron, aquí es, y como los obligaron a ir a la guerra porque iban a ser libres, entonces todos se metieron, pero ellos ya lo traían aquí, fue fácil con ellos querían ser libres. Y Felicita Campos, la precursora en el gobierno del presidente Miguel Aveda Méndez de la asignación de tierras de la población afro. Felicita Campos es una belleza, cuando tengan la oportunidad estudien su biografía. Ella vivía en el Golfo de Morrosquillos. Cuando les dieron la libertad, las negritudes se rindieron, ellos no hicieron nada más, se quedaron contentos con lo que tenían porque eran libres. Pero los terratenientes les empezaron a quitar los territorios asignados y los estaban exterminando. Entonces, cuando María Méndez quedó de presidente, su mujer, su esposa se llamaba Felicita, y ella dijo, me voy a ir para Bogotá, él me va a ir porque yo me llamo Felicita. Y empezó la caminata, como decir Cali, Palmira, Buga, cada pueblo hacía una comisión y la llevaban a ella, a la siguiente pueblo, hasta que ella llegó a Bogotá, y logró que el gobierno de María Méndez les asignara las negritudes, los pueblos y las tierras, y que nadie los molestara. Eso hizo Felicita Campos. Y la nuestra, doña María Antonia Ruiz, que merece un aplauso aplaudante. Ella, en nuestra contribución, ninguna de nosotras las criollas fue capaz. Una negra, así fuera por vengar la muerte de su hijo. Él aquí su historia, y la que hasta hoy en día ostenta una presea, que la cual la da la administración municipal. Ella es nuestra contribución en la batalla del 28 de septiembre de 1819.